Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el conflicto en Gaza. Continuando la conversación sobre el futuro de la democracia en el mundo y su vínculo con la lucha por un nuevo orden mundial, el análisis del conflicto entre Israel y Palestina nos brinda ciertas claves al respecto. Durante la Guerra Fría que culminara a la caída de la Unión Soviética, la dicotomía democracia-totalitarismo dominaba los discursos. La lucha por la democracia contenía una buena dosis de anticomunismo que legitimaba un apoyo incondicional por parte del gobierno norteamericano a feroces dictaduras en diversos puntos del planeta. Este apoyo a dictaduras lo experimentó América Latina en carne propia durante buena parte del siglo XX. La preocupación por su seguridad, misma que se confundía con la lucha anticomunista, le resultó contraproducente a Washington en casos como Vietnam, Afganistán e Irán, por nombrar solo unos ejemplos. Lo mismo está a punto de pasarle en el caso de Israel y de toda la región del Medio Oriente. Y aquí la lucha en defensa de la democracia no es para nada evidente. Al contrario, el uso de dobles estándares es claro. El apoyo a Ucrania contra la agresión rusa se ha defendido como una lucha por la democracia, por la autodeterminación y contra la ocupación. El bombardeo ruso a objetivos de infraestructura civil como viviendas, escuelas, supermercados u hospitales se ha caracterizado como crímenes de guerra, pero acciones similares por parte de Israel en contra de la población en Gaza se presentan como el legítimo derecho de Israel a defenderse. Pocos líderes occidentales cuestionan la proporcionalidad de la respuesta israelí a los crímenes realizados por Hamás el 7 de octubre pasado. Pero esta falta de proporcionalidad es evidente. Mientras que las víctimas de Hamás llegaron a los 2.400 más 200 rehenes, las víctimas que los ataques de Israel han provocado ya llegan a ser más de 10.000, incluyendo a 420 niños según cifras de la UNICEF. Israel está llevando a cabo un castigo colectivo, una masacre que en lugar de incrementar su seguridad la debilita a corto y largo plazo. Y las potencias occidentales que apoyan estas acciones israelíes también debilitan sus credenciales democráticas y su legitimidad frente al llamado sur global. Es por ello que la comparación que hacía el presidente ucraniano Zelensky entre la invasión rusa a Ucrania y el conflicto en Gaza es absurda, porque en este caso el Estado invasor que ha expandido sus territorios a costa de un Estado débil e inestable es Israel, y esto desde su creación. Es cierto que Israel se presentaba como un Estado democrático en contraste con los estados musulmanes que lo rodeaban, autocracias o teocracias corruptas con muy pocas credenciales de legitimidad democrática. Sin embargo, las credenciales democráticas de Israel empezaron a perder legitimidad con los recientes manejos de su primer ministro, Netanyahu, quien, apoyado por las fuerzas más conservadoras y reaccionarias del país, pretendieron socavar uno de los pilares de la democracia israelí, la Suprema Corte de Justicia. Recordemos cómo fueron cientos de miles los participantes en numerosas manifestaciones en contra de estas reformas. Es también Netanyahu quien ha minado toda posibilidad de que Palestina llegue a ser un Estado viable y ha respaldado la colonización de territorios palestinos en Gaza y sobre todo en Cisjordania, debilitando la ya escasa legitimidad del régimen de la Autoridad Nacional Palestina. Y esto naturalmente ha fortalecido la popularidad de una fuerza islamista tan radical como la de Hamás en Gaza, a costa de toda alternativa moderada y dispuesta a negociar. Y aquí tenemos la paradójica alianza de dos fuerzas extremistas, la extrema derecha de Israel y los islamistas de Hamás. A ambos los une su rechazo a una paz justa con concesiones y su apuesta por la destrucción total del adversario. Hamás escogió muy bien el momento de su horrible ataque a Israel, de su salvaje masacre de civiles. Israel se encontraba debilitado por las protestas y la deslegitimación de su régimen.
También calculó que la respuesta sería desproporcionada, que la ira del liderazgo israelí sería terrible y utilizó a su propia población como corderos a sacrificar. Pero también calculó que esto descalificaría a Israel a nivel internacional, si no a nivel de los gobiernos occidentales, sí al de sus poblaciones simpatizantes con la causa palestina. Y a nivel de todo o casi todo el sur global, para quien el apoyo occidental y sobre todo norteamericano a Israel no hace sino confirmar sus credenciales colonialistas. De manera que las banderas del multipolarismo, las demandas de un nuevo orden internacional, se nutren de la causa renovada de la lucha palestina contra un Israel cada vez más identificado con la opresión, con crímenes de lesa humanidad. En este contexto, los crímenes de Hamás son olvidados, son relativizados y la lucha por la democracia es también menospreciada. ¿Qué importa que en la mayoría de ese sur global siga predominando el autoritarismo, la corrupción y el total desprecio a los derechos humanos? Pero las democracias occidentales también han perdido legitimidad por sus dobles estándares, de manera que el vínculo entre la lucha por un nuevo orden mundial y la democracia es cada vez más débil. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.